La Falla Arzobispo Olaechea San Marcelino presentó sus proyectos 2015 la pasada noche del viernes 28 de noviembre. El acto estuvo presidido por las falleras mayores 2015 de la comisión, Noelia y Lucía, y sus respectivos presidentes Javier y Hugo, quienes acompañaron a los artífices de los proyectos, los artistas para las fallas 2015, Paco Torres y Juan Lluch. La falla infantil militará en la sección primera con el lema Eu de Princès y está inspirada en los cuentos de príncipes y princesas, aunque este cuento sea diferente y mucho más original. Por su parte, la falla grande, que competirá en la sección primera B con una obra que, bajo el lema A terra con pugues, reflejará en cada una de sus escenas a qué nos enfrentamos en nuestro día a día. Además, este año la maqueta de la Falla Grande formará parte de un proyecto de colaboración junto a la asociación Alborada, entidad de este barrio que está formada por un grupo de padres, madres y tutores legales de niños y niñas que padecen una minusvalía psíquica. Bueno, pues el proyecto que hemos preparado este año se llama Eu de Princès. Hemos querido darle un poquito la gracia a la falla. Queremos contar un cuento, pero un cuento que se sale un poquito de lo normal. Entonces, es el típico dragón que ha raptado a la princesa, pero resulta que no se lava mucho la princesa y huele un poquito mal. Entonces, no hay nadie que quiera salvarla. Entonces tenemos al príncipe que está un poquito acobardado, el dragón está tirando un poquito de colonia para que se vaya un poquito el mal olor, y todas las figuras dan vuelta a intentar que la princesa no haga tanto olor. Y eso, y más que nada es eso, queremos darle un poquito, aparte de que sea bonita la falla, pues un poquito de gracia en ese sentido. Creíamos que era algo que se ha hecho poco y queríamos ir por ahí. Y nada, a la gente decirle que venga a verla porque espero que pasen un buen rato dándole la vuelta y que se rían, sobre todo que se rían. Bueno, A terra con pugues es un poco pues la historia del momento en que vivimos, en que cada uno pues se apaña un poco para hacer falla conforme puede, ¿no? Resistiendo a todas las dificultades económicas, y pues un poco en las escenas pues veremos desde los artistas, los presidentes de falla, hasta todo el entorno de las fallas. ¿En qué sección plantamos? Pues vamos a plantar en primera B. ¿Esperando un buen premio? Hombre, esperemos que este año pues tengamos un poquito más de suerte que el año pasado y consigamos un buen premio. Ese es el objetivo, intentar ganar. Estamos un poquito apartados del centro, pues cada año intentamos plantar lo mejor posible para que vengáis a verlo. Nos han contado que esta falla tiene un fin solidario. Sí, bueno, este año con la maqueta que nos ha hecho Paco, y ya nos comentó él que podíamos hacer un acto solidario con alguna asociación, y como aquí en el barrio está Alborada, que es una asociación de chiquitos disminuidos psíquicos, pues ya teníamos bastante relación con ellos y ahora hablamos con ellos y vamos a hacer, hoy hay una paradeta aquí para vender los artículos que ellos hacen, y luego Paco hará un taller con ellos también, y luego en Fallas les donaremos la maqueta en un acto que haremos en la carpa con un almuerzo y con la visita de ellos, y bueno, pues ya les compraremos también los regalitos de Fallas invitadas e intentaremos pues potenciar lo que ellos tienen para que la gente les compre. La falla es bien, como siempre, espero que muy bien. La maqueta nos gusta, el trabajo de los artistas nos gusta, el de los dos, y pues con ilusión, como siempre. Cada año la Falla San Marcelino lucha y apuesta por lo que es el monumento, la falla en sí. Sí, lo importante de una falla es el monumento, lo demás es accesorio. Cuanto más monumento tienes, yo creo que la gente está más contenta, independientemente de verbenas y demás, pero aquí sí que se apuesta por el monumento. Pues la falla va a ser espectacular, es muy grande y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Además nos han contado que tras esta falla hay un proyecto solidario. Sí, ha sido idea de Paco y hemos querido compartir el momento con el centro ocupacional y otra asociación de aquí del barrio. Y yo personalmente lo considero muy acertado, porque ya que lo vas a hacer y es de cara al barrio, creo que está muy bien. Un gran atractivo para que la gente venga al barrio y vea una buena falla. Claro, y además también apoyamos a este tipo de asociaciones que, quieras que no tienen por qué estar apartadas del mundo de las fallas.